día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos tu amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Nuestra hermana, ella vino a este lugar trayendo a sus nietas en un encuentro que fue del Día del Niño, una fiesta, y después no se fue más. El Señor la trajo aquí, así que me gustaría que nos cuentes cómo conociste al Señor, cómo fue tu vida y bueno, cómo estás aquí. Bueno, buen día a todos. Yo me llamo Mérida, soy docente de biología, ya jubilada en mi país. Desde me crié en un hogar muy católico, y así mis hijas también crecieron así, pero luego ya de que una de mis hijas, la menor, Juanita, ya tenía sus hijas, conoció a unos muchachos allá de una iglesia cristiana de G12 y Viluz, y ella empezó a ir. Bueno, me animé con ella, empezamos a asistir. Duré allá asistiendo, hice encuentros, ese encuentro espiritual y todo, maravilla, porque yo vine en ese encuentro espiritual, sobre todo, me liberó de una cadena que tenía que fumaba. Y eso yo le pedí de corazón y me lo cumplió en ese retiro espiritual. Jamás. Bueno, empecé a asistir y obró muchas cosas maravillosas, eso Dios en mí. Luego nos tuvimos que trasladar acá a Argentina. Por cuestiones de salud de mi esposo, ya mi hija estaba acá. Y aquí cuando llegamos, ella siguió yendo a la iglesia de esa misma niña, pero la MCI. Y empecé a ir allá con mi esposo. Pero luego él murió hace 2 años, hizo 2 años que murió acá, complicado. Y eso fue muy. Y en agosto nos pasaron unos volantes de que había una actividad acá del Día del Niño. Y yo le dije a la hija que traímos las nietas. Ese día nos atendieron muy bien todos, nos hablaron. Yo le dije a ella, me gustó, yo quiero seguir asistiendo. Ella se animó, no sé, pero nos quedamos todos acá. Nos quedamos, yo le dije, no, yo no voy a seguir asistiendo allá, me gusta aquí, me gusta como es, me siento bien. Y bueno, aquí nos quedamos. Y tengo un testimonio grande desde que estoy asistiendo. Yo el año pasado, en septiembre, me dio COVID. Duré hospitalizada desde el 10 de septiembre hasta el 3 de octubre. Tuve 21 días hospitalizados, de los cuales 10 tuve terapia, pero terapia intermedia. Más delicada. Y Dios hizo ese milagro tan maravilloso que acá estoy, me sanó. Yo vi mucha gente morir así a mi alrededor, las camas que estaban arriba. Yo, Señor, ¿qué es esto? Oraba, escuchaba canciones de adoración. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿no? O sea, Dios es poderoso. El Señor es poderoso, ¿no? Y aún decía el salmista, vas a ver caer, algunos a tu lado, y estoy a tu derecha, pero aún no te va a llegar. Si habitás al abrigo del Altísimo, bajo la sombra de... Cuando comenzó la reunión leímos Apocalipsis. Y en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 19, el Señor decía a Juan, Juan, escribí las cosas que viste, las cosas que son
y las cosas que vendrán. Y Juan, si usted recuerda en su primera carta, él escribe diciendo: las cosas que hemos visto y oído, esas les contamos. Juan había visto a Jesús caminar entre las personas, había visto la pesca milagrosa, había participado de la transfiguración del Señor, lo vio haciendo bienes, sanando a las personas, lo vio ser encarcelado, lo vio en la cruz y lo vio morir. Y también lo vio resucitado y lo vio ascender a los cielos. Así que él escribió sobre esto en su Evangelio y en su carta. Esas fueron las cosas que fueron. Pero acá el Señor Jesucristo se le aparece a Juan ya anciano en la isla de Patmos y le dice: Juan, escribí también las cosas que vendrán. Cuando nos acercamos a Apocalipsis, siempre nos gusta leer en este libro las profecías, las cosas que a veces uno no entiende, ¿no? Y todos estos simbolismos de los sellos y la bestia y todo esto que está por ahí. Pero el Señor le dice a Juan algo muy interesante. Dice: escribí también sobre las cosas que son ahora. Escribí sobre las que pasaron, escribí sobre las que vendrán, pero escribí también sobre las cosas que hay hoy, las cosas que experimentamos hoy. Y las iglesias en el tiempo del apóstol Juan estaban pasando por una situación más grave de lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo unas situaciones de crisis, de enfermedad, distintos momentos, pero en aquella época la iglesia pasaba por situación aún mucho más compleja. Y el Señor les escribe. Le escribe a 7 iglesias, elige 7 iglesias y les escribe. Pero les escribe como si ellas fueran la totalidad. ¿Por qué? Porque en esas cartas, en esos textos que el Señor le escribe a esas 7 iglesias, nos vemos reflejados nosotros. Algunos dicen que estas 7 iglesias de ahí de Apocalipsis son la iglesia de todos los tiempos, de todos los lugares. Y en estos domingos vamos a estar pensando en algunas de ellas, porque reflejan situaciones que nos llegan a nosotros también. Y quisiera leerles Apocalipsis, si usted tiene su Biblia, capítulo 2, del versículo 1 al 7. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Dice: escribe, habla el Señor Jesucristo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es un precioso pasaje. El Señor les escribe, como dijimos entonces, a 7 iglesias y comienza con la iglesia de Éfeso, una iglesia situada en una ciudad muy similar a la nuestra. Éfeso tenía un puerto, era la ciudad, digamos, portuaria por excelencia. O sea, todo lo que llegaba por mar tenía que ir al puerto de Éfeso y luego de ahí se distribuía al resto del país. Si usted toma algún colectivo de los que pasan por acá y va para allá, va a ver que va a encontrar el Río de la Plata. Y va a ver uno de los puertos más hermosos que hay en América del Sur, que es el puerto de Buenos Aires. Somos una ciudad portuaria. Y ahora, bueno, ahora hay distintas formas de distribuir, pero antes todo llegaba por mar
y después vía fluvial al interior del país. Así que eso era más o menos como era Éfeso, como tenemos nosotros acá. Era la ciudad que tenía todos los ámbitos gubernamentales, todos los ámbitos legales, estaba todo centrado ahí en Éfeso. Y si usted va a Plaza Mayo acá, va a encontrar exactamente lo mismo. Yo leía esto y digo, Señor, está igual que Buenos Aires. Éfeso tenía una gran catedral, pero no era una catedral como la que tenemos acá, era el templo de Diana o de Artemisa. Así que era una iglesia que tenía que moverse en medio de una ciudad cosmopolita, una ciudad con mucho movimiento, una ciudad que era de paso para ingresar a todo el continente Asia, una ciudad como la nuestra. Y la iglesia ahí en Éfeso comenzó a trabajar, fundada por el apóstol Pablo, quien estuvo 2 años ahí trabajando en esa iglesia, y luego continuaron otros, y también estuvo Timoteo, estuvo Aquila, Priscila, Apolos, y también se dice que en el último tiempo quien estuvo dirigiendo esa iglesia era el apóstol Juan. O sea, que imagine qué iglesia, ¿no? O sea, qué personajes. ¿No? O sea, fundada por el apóstol Pablo, educada y formada por Timoteo, y luego sostenida por Aquila, Priscila y Apolos. Todas personas que conocemos a través de la palabra de Dios. Pero a esta iglesia el Señor comienza a escribirles y comienza a plantear algunas situaciones. Y refleja en ellas las experiencias, como dijimos, de todas las iglesias, podríamos así decir, de todos los tiempos. Eran 7 iglesias. En Éfeso, por ejemplo, el Señor les habla que habían dejado su primer amor. Vamos a ver qué es eso. Esmirna había sufrido persecución y ellos habían tenido mucho temor, especialmente al sufrimiento, a la agresión. Pérgamo habían sido tolerantes con muchas cosas y se habían apartado de la pureza doctrinal. Se habían apartado de la palabra de Dios. Tiatira era una iglesia que había contemporizado con el mundo. La iglesia se había vuelto mundana. Y inclusive aún había hermanos con pecados muy graves. Sardis era una iglesia moribunda. Filadelfia, una iglesia con poco fuerza, y la Odisea, una iglesia autocomplaciente. De esto encontramos un poco en todas las congregaciones. Por eso este mensaje es muy apropiado para nosotros. De todas estas cosas que tienen esas iglesias, en todas tenemos algo de esto. Y lo bueno es que el Señor nos lo escribe y nos lo marca, no para condenación, sino para corregirnos, para animarnos, para fortalecernos, para que podamos crecer y avanzar como la comunidad de fe que Él quiere. Él les escribe a todas de un modo más o menos parecido. ¿No? Primero dice, el Señor usa un saludo al ángel de la iglesia que está en tal o cual lugar. A todas les escribe igual. ¿Se acuerdan que habíamos leído que él era el que tenía a los ángeles, 7 ángeles, dice, en su diestra y caminaba entre los candeleros? Pues tiene que ver con esto. O sea, los ángeles representan los ministerios de la iglesia. Así que el Señor dice, yo soy el que tengo los ministerios de la iglesia en mi mano derecha. Yo soy el que cubro, yo soy el que guardo, yo soy el que sostengo. No importa cuál sea tu tarea, podés ser músico, diácono, pastor, podés ser el que cuida la puerta, el que limpia, quien sea, el Señor te tiene en tu mano y te cuida. Y también dice que es el que camina en medio de las iglesias. Qué bueno es esto. El Señor caminando en medio nuestro. No es un Dios estático. No es un Dios que está en algún lugar y tenés que ir ahí porque si no, no lo vas a encontrar. Es el Dios que siempre está con vos. El Dios que te acompaña día tras día. En un hospital, en una cama como hizo con Mélida, en tu trabajo, en el culto, en la semana. Ese es tu Dios, ese es nuestro Dios. Así que le escribe a esta carta, a esta iglesia con un saludo. Luego él se presenta con un título.
¿no? Dice, también tomado del capítulo 1, ya lo vamos a ver, y una sección que comienza con las palabras yo conozco, yo conozco. Y es aquella sección que empieza con la alabanza, donde el Señor comienza a hablar de lo bueno que tiene cada una de esas iglesias. Pero después sigue escribiéndoles y viene otra sección con otra frase, en este caso es la crítica, salvo en 2 casos, pero siempre va a haber, pero tengo contra ti esto, ¿no? Y comienza también el Señor a hablarnos acerca de eso. Vamos a encontrar una advertencia, una exhortación, pero todas terminan con una promesa: al que venciere, al que venciere. Hay una promesa de Dios para el que vence. Y esto para hacernos recordar que la vida cristiana es una vida constante de lucha espiritual, psicológica, física. Espiritual porque sabemos que hay huestes de maldad que están en contra de la iglesia, en contra de tu vida. Jesús dijo, el diablo vino para matar, robar y destruir. Cuando a usted le pasan estas cosas, sepa que es el diablo el que hace estas cosas. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, para que tengas una vida abundante y plena. Así que el Señor nos cuida, el Señor nos guarda, el Señor nos promete que si vencemos, tendremos una gran corona de parte de Él. Dice, yo le daré, y también dice algunas cosas específicas que vamos a estar pensando. Así que Él escribe esta carta y lo interesante es que la primera carta que recibió Éfeso la había escrito el apóstol Pablo, que tenemos en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios. Pero esta segunda carta, no es de Juan, no es de Pablo, es de Cristo mismo, hablando a su iglesia. Y teniendo esto como introducción, teniendo esto fresco ahora en nosotros, vamos a ponernos a pensar un poquito en todo lo que el Señor le dijo a esta preciosa iglesia. La primera cosa que le dijo es, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿No? Él escribe diciendo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y comienza a hablar, dice, tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Sabe que podemos pensar en nuestra congregación también en esto? Podemos pensar en cada uno de nosotros. Yo conozco tus obras, dice el Señor. La primera cosa que dice es que tu arduo trabajo y paciencia. Qué bueno porque el Señor decía, yo sé que estás sirviendo, yo sé que estás trabajando, yo sé que te estás esforzando, yo sé que estás permaneciendo y sé que lo haces con paciencia. Sé que estás viniendo cada domingo o estás haciendo tu tarea en la semana, trabajando en tu ministerio, orando, leyendo, compartiendo. Lo estás haciendo. El Señor dice, qué bueno. Dice, yo lo sé eso. Lo conozco. Dice, y sé que lo estás haciendo con paciencia. Y cuando el Señor nos habla de paciencia, no habla de resignación. No habla de decir, bueno, vamos a hacerlo y hasta que se pueda, hasta que aguante. No es eso lo que el Señor está diciendo. Cuando el Señor nos habla de paciencia, nos habla de ese sentimiento, esa sensación que tenemos en nuestro interior que vamos a continuar haciendo la tarea, predicando, oyendo, llamando, viniendo, evangelizando, compartiendo la palabra de Dios sin desmayar. Eso es paciencia. Eso es paciencia. Esa fe que te anima a continuar, a dar paso tras paso. Porque como habíamos pensado aquella vez, ¿se acuerda del siervo de Dios? No juzga según lo que ven sus ojos. El diablo nos va a mostrar muchas cosas. El diablo nos va a mostrar derrota. El diablo te va a mostrar enfermedad. El diablo te va a mostrar que no hay fruto. El diablo te va a mostrar que se cae todo. Esa es su tarea. Esa es su tarea. La hace bien. Esa es su tarea. Pero el Señor dice, yo te tengo en mi mano derecha. Yo camino en medio tuyo. Yo te conozco y sé que estás haciendo esto. Y te sostengo, y te animo, y te fortalezco. Dice, no solamente esto, dice, sino que no puedes soportar a los malos
Una de las cosas que el Señor veía también en esta congregación, que era una congregación que formaba a las personas, y cuando alguien obraba mal, cuando alguien estaba realmente desviándose, enseguida lo llamaban, hablaban con él. No era un juicio, pero sí era que podían corregir, hablar, orar juntos y buscar corregir cada uno de los errores que las personas tenían, sus pecados, sus desviaciones. Era una iglesia que cuando venía alguien y predicaba, enseguida sacaban la Biblia, como hacían los de Berea, y ponían a verse si lo que decía era verdad. Hoy vemos creyentes sin Biblia. Hoy vemos en las iglesias creyentes sin Biblia. ¿Sabe? Me recuerdo en una reunión de jóvenes, alguien citó un texto de Abraham y todos dijeron amén. Y dice, sí, esto está sacado del Corán. El Corán también habla de Abraham, habla de Moisés. Y todos decían amén. Creyentes sin Biblia. Dice, yo sé que corregís. El Señor dice, tenemos que ser una iglesia que corrige, de sana doctrina. Seguía hablándole y decía, no solamente hiciste esto, dice, probaste, dice, a los que se decían ser apóstolos y los has hallado mentirosos, ¿no? O sea, inclusive aquellos que venían y hablaban, porque muchas veces pasa, o sea, hay gente que invita a otros sin conocer. ¿Sabe? Yo soy un poco celoso, ¿no? En cuanto a compartir el púlpito, no porque es algo mío, sino por amor a Cristo y por amor a todos y a cada uno de ustedes. Cualquier persona ustedes pueden decir, hermanos, yo tengo para compartir algo, adelante, aleluya. Pero cuando viene alguien de afuera, a veces algunos me llaman y me dicen, pastor, vino tal persona de afuera, ¿por qué no lo invitamos a predicar? ¿Y qué predica? Y no sé, pero es amigo mío, o lo conozco de tal lugar, o viene, no, cuidado. ¿No? Tenemos que ser sabios en esto. O sea, si viene algún conocido que de afuera, que predica, que canta, que hace... Gloria a Dios, vamos a escucharlo primero, vamos a ver cuál es su mensaje, qué es lo que dice, y si lo que dice está de acuerdo a la palabra de Dios, amén. Y estos se cuidaban eso, y al Señor le agradaba. Al Señor le agrada entonces una iglesia que trabaja, una iglesia que persevera, una iglesia que sufre, una iglesia que corrige, una iglesia que trabaja, y el Señor dice, lo hiciste arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, has trabajado, qué bueno. ¿No? Cómo alaba el Señor a esta iglesia. Pero también le dice, pero tengo algo contra vos. Y muchas veces el cuidar estas cosas hace que seamos celosos de las cosas en sí mismo. El Señor dice, tengo contra ti que dejaste el primer amor. Y el primer amor es el Señor. El primer amor es Cristo. Cuando al Señor Jesús le preguntaron, ¿cuál es, Señor, el primer mandamiento? ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál era el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todas tus cosas. Eso es lo primero. Y el Señor le dice a esta iglesia, trabajaste, hiciste las cosas bien, corregís, probaste a aquellos que no eran verdaderos maestros, te esforzaste, sos una iglesia paciente, una iglesia... Dice, pero, le dice a esta iglesia, olvidaste tu primer amor. Estas cosas han pasado a ser tu primer amor. Y esto nos llama la atención a nuestras motivaciones. ¿Por qué estás hoy acá? ¿Estoy porque tengo que predicar? ¿Estoy porque tengo que tocar? ¿O porque tengo que recoger la ofrenda o abrir la puerta? ¿Por qué estoy acá? Y el Señor dice, tengo contra ti, dice que dejaste el primer amor. Y cuidado, hermanos, que no sea nuestra actividad, nuestro ministerio, aún nuestro celo por la doctrina, aún nuestro celo por la santidad, no sea lo que nos lleve a alejarnos del verdadero objetivo de ser iglesia, que es amar al Señor, adorar al Señor y estar con Él. Dice que los efesios habían caído en esto. Dice, bueno, está bueno el trabajo, está buenísimo, pero, dice el Señor, cuidado. Y
¿Y cómo puedo saber si he perdido algo de este primer amor? Mire, mucha gente después de esta pandemia viene si puede. Voy a ver si voy. Cuidado. No es lo mismo llegar 5 minutos antes al culto que media hora después. Tengo contra ti que olvidaste tu primer amor. No es lo mismo ir a la iglesia porque tengo que encontrarme con tal hermano para tal cosa. No es eso. Tengo contra ti, dice el Señor, estás dejando el primer amor, no lo descuides. ¿Cuál es nuestra motivación? A eso el Señor llamaba a Éfeso y a eso nos llama también a nosotros en la reflexión. Qué bueno que el Señor escribe estas cosas. Dice, así que hice algo que me gusta, conozco lo que haces, pero cuidado. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Porque de él, ¿se acuerdan lo que dice la palabra de Dios? De él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Y dice que el Señor continúa hablando a esta iglesia y dice, así que, dice, acordate, dice, ¿de dónde? Recordá, ¿de dónde has caído? Recordá, acordate, cuando cada domingo, en vez de levantarte a las 10:30, ya desde la mañana estabas preparándote para estar en la iglesia. Cuando cada domingo, qué bueno que hoy llegó el día del Señor, cuando cada domingo uno ansiaba venir y estar en el culto cantando y alabando al Señor. Recordá esas cosas, dice el Señor. Recordá cuando se te movía el corazón por hacer algo por Cristo. Nos llama la atención a esto. El Señor dice, recuérdenlo. Recuerda de dónde caíste. O sea, cuál era tu altura. Dice, te viniste abajo. Entonces dice, si estás viviendo esto, acordate de aquello. ¿Y sabes qué? Arrepentite. Qué bueno. Qué bueno es el Señor. Arrepentite. Y el arrepentimiento, como sabemos, es un cambio de actitud. Si hay algo en tu vida de lo que tenés que arrepentirte, es como decía Jesús, cuando encontraba a alguien que había pecado, que querían que acuse a alguien, yo no te condeno, pero no lo hagas más. Arrepentite. Y qué bueno para reflexionar en esta mañana, ¿no? En este texto de esta manera. Qué bueno para reflexionarlo tanto los que estamos aquí o quizás aquellas personas que están viendo el video y que después de tanto tiempo en casa les cuesta moverse. Recuerden, hagan memoria. Y dice el Señor, ¿de dónde por lo tanto has caído? Y arrepentite y hacé las primeras obras. Volvió otra vez. Y si estamos y permanecemos en este primer amor, entonces también el desafío es a llamar a otros, a animar a otros. Si sabes de alguien que le cuesta, que bueno, ya no voy a ver, voy una vez por mes, voy un rato, llego un poco tarde y me voy antes, o ya bueno, hay una tarea evangelística, no importa, hay una reunión, van a empezar las reuniones de jóvenes, y bueno, veré, en las reuniones de mujeres, bueno, voy un rato. No, si conoces a alguien así, llámalo. Orá con esa persona. Dice, cuídate, hermano, cuídate, hermana. No seas que estés cayendo del primer amor. Y dice que el Señor le habla a esto, dice, porque si no, vendré a ti pronto. Interesante. O sea, no es una amenaza, pero es una advertencia que el Señor nos hace. No le está diciendo que va, dice, bueno, muchachos, miren, ustedes arrepiéntanse porque si no, cuando en mi segunda venida yo venga después del tribunal de Cristo y que pasen todas las cosas que dice Apocalipsis, yo venga al final después, no. Dice, si no voy a venirse a ti pronto. Dice, voy a tener que quitar el candelero. ¿Por qué? Porque ya no sos luz. Porque ya no transformás la comunidad donde estás. Porque dejaste de ser iglesia. El Señor nos guarde de esto. El Señor nos fortalezca, el Señor nos libre de que esto acontezca con nosotros. Y por supuesto que no va a pasarnos. Nuestro deseo es levantarnos, ponernos en pie, y si en algo vemos que de estas cosas nos están tocando, decir, Señor,
me arrepiento. Señor, me vuelvo a vos. Señor, quiero volver a hacer las primeras obras. El Señor va a bendecirnos y va a responder, bien, amado hijo, fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Pero tienes esto, también volvió a otra cosa buena. Dice que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, ¿no? Un texto que es difícil de entender porque uno no sabe bien qué eran los nicolaitas, qué hacían. Pero lo interesante es que el Señor les dice, cuidado, aborrece las obras, no a los nicolaitas. ¿Sí? El Señor dice, qué bueno que aborreces. O sea, que había un grupo de personas que hacían algo que al Señor no le gustaba. Y la iglesia de Éfeso también rechazaba eso. Algo importante es no solamente en nuestra vida, o sea, recuperar el primer amor o alimentarlo más, no solamente continuar trabajando arduamente por el Señor. El Señor dice, lo que me gusta es que vos aborrecés lo que yo aborrezco. Uno piensa, pero un cristiano puede aborrecer. Mirá, si aborrecés lo que Dios aborrece, está bien. Está bien. Dios ama a las personas, tenés que amar. Dios aborrece el pecado, es cierto. Tenés que aborrecerlo. Si hay cosas que al Señor le desagradan, te tienen que desagradar a vos también. ¿Por qué? Porque Cristo está siendo formado en nosotros. Porque nuestro corazón es moldeado conforme al corazón de Cristo. Y el Señor resaltó esto de esta iglesia. Que bueno, estas cosas que vos rechazás, yo también las rechazo. Pero lo importante era que rechazaban esto, pero aborrecían lo que Dios aborrecía, pero le faltaba un poquito amar más lo que Dios amaba, amar más lo bueno. Aborrecían una cosa, pero les faltaba un poquito. Así que el Señor les dice, por lo tanto, entonces, dice, si tienen oídos, oigan lo que el Espíritu les dice a las iglesias. El Espíritu Santo está hablando, nos habla en cada reunión, en cada encuentro. Aunque a veces uno diga, hoy el sermón no me dijo nada, o hoy las canciones no me gustaron, o hoy tal cosa, ¿no? Examinemos nuestro corazón. Siempre el Espíritu habla. Siempre el Señor tiene una palabra para vos. Siempre que Él te convoca en este lugar es para fortalecerte, animarte, corregirte, darte de su presencia, comisionarte y esperarte algún día para darte la corona de vida que Él tiene para vos. Por eso llamaba y por último cerraba esta carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, dice, al que venciere. O sea, le hace recordar, como dijimos, que la vida cristiana es una lucha. Al que vence. Y dice, ¿qué le va a dar? Interesante lo que nos va a dar. Fíjese. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿No? Y hace una alusión a Génesis. Si usted recuerda, cuando Dios crea la tierra, hay un lugar que el Génesis llama el jardín, el jardín del lugar en Edén, que en el texto griego aparece con el nombre de paraíso. Cuando usted ve la palabra paraíso, es porque en la versión griega del Antiguo Testamento usaban esta palabra. En lugar de Edén, de jardín de Edén, usaban la palabra paraíso. Y hace alusión a este lugar. Si usted recuerda, cuando Adán y Eva desobedecen al Señor, ellos comen del árbol, ¿se acuerda? Del bien y del mal. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor dice, ellos comieron del árbol del bien y del mal y se abrieron sus ojos. Entonces ahora, dice, vamos a guardar el árbol de la vida. Es por eso, la historia nos muestra, ¿no?, que a consecuencia de la entrada de la maldad, de la entrada del pecado en el hombre, y dice el apóstol Pablo, después lo revela, dice, entró también la muerte. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida ya el hombre no podía comer. Una vez que el pecado había entrado, la vida había sido de alguna manera resguardada por Dios. Pero ahora dice, al que vence, yo ahora le voy a dar de ese árbol.
Porque el que vence es aquel que busca la santidad. El que vence es aquel que busca agradar a Dios. El que vence es el que habita bajo el abrigo del Altísimo. El que vence es el que vive según las pautas que pone la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Si vencés, tenés vida. Y no es una victoria que la podemos lograr nosotros, la logra Él. Los que vencen son los que saben que no pueden por sí mismos y se humillan delante de Dios. Y en su debilidad, el poder de Dios se fortalece. El poder de Dios se manifiesta. Como le dijo al apóstol Pablo, en mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que, iglesia, en esta mañana el Señor nos dice, yo los conozco bien. También tengo algo para decirles, pero nos anima. Luchá, tené paciencia, pensé, está la vida esperándote, una vida abundante, perfecta en Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Decimos santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos.